Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 31 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por abrir vuestro corazón a la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Isaías capítulo 55, versículo 11, dice la palabra de Dios que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a Él vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Por eso pidámosle al Señor que ustedes y yo, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Nos dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar, mis queridos hermanos y hermanas. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 43 al 54. Jesús en Galilea. Pasados los 2 días partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. Le dijo el funcionario: Señor, baja antes que muera mi hijo. Jesús le dice: vete, tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho, y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: ayer, a la hora 7, le dejó la fiebre. El padre comprobó que en la misma hora, que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive. Creyó él y toda su familia. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis amados hermanos y hermanas, hoy el Evangelio según San Juan capítulo 4 del versículo 43 al 54 nos, nos enseña el gran amor y misericordia que Jesús hace en Galilea. Recordemos la primera manifestación de Jesús que Jesús había hecho en Galilea en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, del versículo 1 al 11, cuando durante la boda se acabó el vino y la Virgen María le dijo a Jesús, no tienen vino. Luego le dice Jesús a la Virgen María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y la Virgen María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Él les manda a llenar los odres, los envases donde los judíos ponían agua, y Jesús convierte esa agua en vino. Fue la primera manifestación de Jesús, y ahí creyeron ¿quién? Sus discípulos que estaban con él. Ahora vemos la segunda manifestación de Jesús en Galilea. Dice la palabra de Dios, pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima, no goza de estima en su patria. Entonces, con esto Jesús nos dice que para seguir real, como dice en Marcos 8:34, hay que tomar nuestra cruz y seguirle. En Gálatas 1:10 dice la palabra de Dios, y si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Dios, porque el camino hacia seguir al Señor es estrecho y angosta es la puerta. Dice en Mateo capítulo 7 del versículo 13 al 14. Qué angosta es la puerta, el camino que nos lleva a Jesús, pero qué ancha es la puerta y el camino que nos lleva a la perdición. Cuando ustedes y yo nos decidimos seguir al Señor, como dicen Siracides o Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Siempre van a haber pruebas en el camino del buen cristiano, del que quiera serle fiel a Jesús. Porque también está el cristiano mediocre, que está medio con Dios y medio con el mundo. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declara amigo de este mundo, se declara enemigo de Dios. Entonces, ¿estamos con Dios o no estamos con Él? Dice Jesús en Mateo 12:30, el que no recoge conmigo desparrama, o uno u otro, no. En otras palabras, dice Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 al 16, o frío o caliente, a los tibios los vomito, o sea, a los mediocres, a los que están a medias. En el camino del Señor siempre van a haber pruebas, siempre van a haber tribulaciones. Juan 16:33 dice la palabra de Dios, ustedes tendrán tribulaciones en el mundo, pero yo he vencido al mundo. Pero a pesar de estas tribulaciones e incluso persecuciones, siempre nuestra fe y nuestra esperanza ha de estar en Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios que el que quiera seguir a Jesús siempre tendrá persecuciones. Y es así. Y en muchas de las veces empieza desde la misma familia, desde el mismo hogar, desde la misma comunidad. Las personas que te ven que empiezas un camino cristiano, que te esfuerzas a pesar de tus debilidades, de tus defectos, a pesar de nuestra fragilidad humana. Y así queremos perseverar en el camino del Señor y luchamos. Pero siempre hay personas que tienen, tal vez consciente o inconscientemente,
a desanimarte, a decirte que eso no es para ti, que eso dejes a los demás, que eso dejes que hagan otro, pero que eso no es tuyo, que te dediques a otra cosa, que ya pareces un santucho, que ya pareces un protestante solo con la Biblia, solo con la Biblia. Y eso desde la misma familia. Por eso dice Jesús, él afirmó allí en Lucas 4:24, que un profeta no es bien, es bien recibido en todo lugar, menos en su propia patria. Entonces, que eso no nos escandalice nunca, que eso nunca nos desanime, que eso nunca nos quite la esperanza. Recuerden que estamos siguiendo ¿a quién? A Cristo. Y queremos agradar ¿a quién? A Cristo, no a las personas. Las personas que tienen libre albedrío, como dice Eclesiástico capítulo 15, versículo 14, pueden decir lo que gusten. Ustedes y yo, nuestra mente, nuestra fe, nuestro corazón, nuestra devoción, nuestro amor, nuestra entrega tiene que ser ¿a quién? A Cristo, nada más. Listo. Dice, y cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la boda, a la fiesta de Juan capítulo 2 del versículo 1 al 11. Entonces aquí viene la segunda manifestación de Jesús. En la primera manifestación de Jesús creyeron sus discípulos. Ahora va a creer este funcionario con toda su familia. Dice, volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios no creéis. Él le dice el funcionario, Señor, baja antes que muera mi hijo. Entonces, vemos cómo este funcionario acude ¿a quién? A Jesús, para rogarle, Señor, ven a curar a mi hijo. Y es persistente, vuelve a decirle, Señor, baja a curar a mi hijo antes que él muera. Tenemos que siempre ser que dice allá en Romanos 12:12, constantes en la tribulación y perseverantes en qué? En la oración. Colosenses 4:2, presentad de todas vuestras preocupaciones a Dios con la oración y la acción de gracia. Uno, el padre que está consciente que su hijo está enfermo, él no se queda ahí con su hijo, sino él sale a buscar a Jesús. Eso lleva a la acción. Por eso nuestra fe tiene que ir siempre seguida con la acción. No solamente ten fe y serás salvo, sentado ahí esperando que el hijo muera. No, salió, buscó a Jesús, le rogó, insistió que Jesús viniera. Y Jesús le dice, anda que tu hijo vive. Versículo 50. Dice, el Padre creyó. Muy importante. El Padre creyó. ¿Por qué a ustedes y a mí, cuando le pedimos al Señor, a veces sentimos que Él no nos escucha? Uno, porque dudamos de nuestro corazón. Porque al contrario, que Él creyó, nosotros dudamos. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Él me escucha? ¿Será que no me escucha? Uno, porque cuando oramos no hay sintonía en lo que pensamos, en lo que sentimos y lo que hablamos. Solo a veces oramos, rezamos el rosario porque hay que rezar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. O sea, decimos nada más de la boca para afuera. En nuestra mente hay pensamientos distintos a lo que estamos hablando. Y en nuestro corazón sentimientos distintos a las palabras que estamos diciendo. Entonces no hay coherencia en nuestra oración. De ahí empieza un desbalance. Y decimos, ¿por qué Dios no me escucha? Y otra cosa muy importante,
Porque antes de pedirle al Señor tenemos que invocar al Espíritu Santo. Dice Lucas 11:13, ustedes que son malos saben dar cosas buenas, cuánto más su Padre Celestial que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a pedir a nosotros, dice Romanos 8:26, con gemidos inefables, porque nosotros no sabemos qué pedir. Entonces, nos hace falta a ustedes y a mí tener más fe en el Señor, pedir al Espíritu Santo que nos ayude y creer en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios tiene vida eterna. ¿Recuerdan lo que decía Pedro a Jesús? ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y a ustedes y yo nos hace falta creer en las palabras de vida eterna que nos trae Jesucristo. El Padre creyó y su hijo se sanó. Y cuando él regresa a la casa, sus siervos le dicen que el hijo que estaba ya sano. Y le dijeron que justamente a la hora que le dijo a Jesús, vete, tu hijo vive, a ese momento le dejó la fiebre. Bendito sea el Señor, que para Él nada es imposible. Pongamos nuestra confianza en Él. Y, y dice que este funcionario creyó él y toda su familia. Eso fue en la segunda manifestación. La primera manifestación creyeron sus apóstoles. En la segunda manifestación de Jesús en Galilea creyó el funcionario ¿con qué? Con toda su familia. Démosle la bienvenida a Jesús en nuestro corazón y seamos perseverantes en su mensaje, en su palabra, con nuestras palabras y con nuestras obras diariamente. Y vamos a ver, como dice Salmo 34, versículo 9, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. A veces creemos más fácil lo que nos dice la televisión, lo que dicen otras cosas por ahí del mundo, menos de la palabra de Dios. Cuando tiene que ser que primero tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios, confiar en lo que dice la palabra de Dios, abandonarnos a la misericordia del Señor. Y ustedes y yo tener fe en Él, confiar en Él, obedecerle a Él con nuestras palabras y con nuestras obras. Muy importante. Pidámosle la gracia al Señor que nos permita, como dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7, si hoy escuchamos su voz, no seamos sordos a su voz. Que la palabra de Dios, como dice en Colosenses 3:16, habita en cada uno de nosotros con toda su riqueza. Que la palabra de Dios, ustedes y yo, la recibamos, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. La palabra de Dios va a obrar cuando ustedes y yo creamos en lo que dice Jesucristo y nos abandonemos a su mensaje, a su misericordia, a su evangelio, a su buena noticia, y dejemos ya en nuestro corazón de dudar. Amén. Que Dios les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre e interceda por vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.